Ok, voy a empezar a explicar lo que es la parte de la plataforma. Si se dan cuenta, esta es la plataforma que ustedes están visualizando en su pantalla, ¿no? Y que les había compartido. Es importante que se den cuenta, hablemos de lenguajes compilados e interpretados. Si hablamos de un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado, pues hablemos de las extensiones, ¿no? Ya había explicado un poquito toda esta parte. Una extensión tiene que ver con el nombre del archivo más la extensión que asocia al archivo. Si hablamos de por ejemplo, un lenguaje de PHP, pues la extensión es .php. Si hablamos de un lenguaje C, pues la extensión .c o .cpp, dependiendo de lo que ustedes estén trabajando, ¿no? Python como tal es un lenguaje interpretado. Al hablar de un lenguaje interpretado, estamos hablando de un elemento que sirve para que ustedes puedan lanzar las líneas de código. Les hablaba de dos elementos principales. El primer elemento que está aquí, en este primer textbox grande, finalmente visualiza todas las líneas de código. Si en este momento probáramos la línea que está puesta aquí, nos dice ingresa un número, cualquier número, 56, ¿sí? Y en este momento nos devuelve una respuesta en la parte de acá abajo, ¿sale? Vamos a empezar a limpiar porque quiero empezar a explicar algunos elementos generales. Hablábamos de elementos que sirven. Voy a abrir aquí un documento de Word para la parte de la clase, ¿sí? Y podamos ir visualizando algunos de estos ejemplos que estaba yo proyectando dentro de lo que es el pizarrón. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a que podamos hacerlo un poquito más interactivo y nos sirva para poder trabajar con esta parte de los elementos de lenguajes de programación. ¿Sale? Voy a mostrar aquí, hablábamos de algunos elementos que son del tipo entero, del tipo carácter, del tipo flotante, del tipo string, y existen por ahí algunos otros que son del tipo date, como fecha, del tipo timestamp, que son para estampar lo que es el tiempo en el que se estén ejecutando algunas de las órdenes. Hablemos de manera muy general. Todos los lenguajes de programación mantienen este tipo de datos, ¿no? Si hablamos de un tipo entero, voy a ejemplificarlo aquí. El tipo entero son todos aquellos elementos que van desde el 0 al 9 sin punto decimal. Si hablamos de flotante, si hablemos de elementos que son, cualquier puede ser desde un número 1.1, coma 1.616, coma, por ejemplo, menos 1.33, ¿sí? Cualquier tipo de elemento que esté enteros reales, positivos y negativos. De ahí hablamos del tipo string, que son del tipo cadena. La mayoría de los lenguajes de programación utilizan el tipo string para poder ejemplificar las cadenas en lo que es, por ejemplo, tipo de data. Por ejemplo, yo puedo escribir mi nombre y es un tipo string, ¿no? Puedo escribir un número. Aquí tengan mucho cuidado con este tipo de elementos porque es un número, pero eso quiere decir que es la representación es más bien el símbolo es un símbolo numérico, pero la representación a nivel de lenguaje de programación es del tipo cadena. Por lo tanto, suceden ahí algunos elementos que son interesantes al momento de estar trabajando con ellos. Ahorita voy a ir explicando cada una de esas cosas, ¿sale? Puede ser cualquier otro tipo de elemento. Yo aquí puedo escribir lo que yo quiera y es un tipo string, ¿sí? Un tipo date, este tipo de datos que están contenidos me sirven a mí para poder poner una fecha, ¿no? 1982-01-01, ¿no? Depende del formato. Algunos sistemas trabajan con año, mes, día, sí, día, mes, año, dependiendo de cómo esté el formato de la fecha, es como pueden trabajar con estos elementos, ¿vale? El tipo timestamp vamos a hablar de todos aquellos tipos de archivos del tipo logs. Este tipo de archivos del tipo log son interesantes porque existen en todos los sistemas. O sea, puede ser, pensemos que estamos trabajando con algún tipo de robot, un tipo de log nos sirve para poder grabar cuando una operación fue realizada con éxito y estampa, por ejemplo, el momento de que se realizó con éxito. Por ejemplo, si realizó un movimiento de un lado hacia otro, en qué momento dejó de iniciar la tarea y en qué momento la terminó. Pensemos que inició
a las 6:32 con 23 segundos, y incluso podemos agregar milisegundos. Hablemos del tipo de dato timestamp. Esos son los datos que se estampan directamente para tipos de tipo logs. También me sirven a mí, por ejemplo, cuando yo estoy trabajando con tipos de datos, una base de datos, por ejemplo, me sirve a mí para poder estamparlos y poder visualizarlos de manera mejor, y que me ayuden a mí para poder trabajar para saber en qué momento alguien accedió a una base de datos, en qué horario, qué tipo de usuario. ¿Ok? Hasta aquí, estos son los tipos de datos que podemos trabajar. Bueno, hay muchos más. A mí me interesa ahorita trabajar con estos y que puedan entender la parte de la parte de la programación muy sencilla, y que puedan ir visualizándolos. Aquí me voy a mover un poquito a lo que es la parte de el lenguaje de programación, el Python Interpreter, que es el intérprete de Python. Voy a trabajar con alguno de estos elementos. Pensemos que yo voy a empezar a trabajar con un tipo de dato entero. En Python no es necesario trabajar con tipos de datos enteros. Voy a hacer un poco un zoom aquí en la pantalla para trabajar y que puedan ir viendo lo que voy a ir haciendo. ¿Sale? Dentro de esta sección no es necesario que tenga yo que definirlo. En algunos lenguajes de programación sería de esta manera: int, el nombre de la variable para poder trabajar con ella, o un número, por ejemplo, y la asignación. ¿Sí? Aquí lo que yo voy a empezar a trabajar en el otro concepto sería el concepto de variables. Estas variables son como contenedores que todos los lenguajes de programación utilizan. Este lenguaje de programación de Python utiliza contenedores, pero deben de cumplir con cierta regla. Primera regla para todos los lenguajes de programación: yo no puedo declarar un nombre de variable iniciando con un número. Por ejemplo, si yo quiero declarar un contenedor que almacene un tipo de dato entero y que se llame 1AD, y le asigne yo un valor, el igual en este caso me está diciendo que le voy a asignar un valor a ese contenedor, y le pongo 34, ¿sí? En este momento, si yo hago esto, me va a devolver un error de sintaxis. ¿Por qué es un error de sintaxis? Esto va a suceder en todos los lenguajes de programación. Ningún contenedor o ninguna variable puede ser en su primer elemento del nombre, tiene que iniciar con un número, ¿sale? Tampoco podría iniciar con un carácter especial, o con algunos elementos de palabras reservadas. Por ejemplo, oye, ¿cuál podría ser un carácter especial? Pues un arroba, por ejemplo, arroba Kevin, ¿no? Que esa variable, ese contenedor se llame Kevin, y que contenga 456, un número entero. Nos va a generar un error, ¿sale? ¿Por qué? Porque no, es una regla natural de todos los lenguajes de programación que no podemos utilizar este tipo de elementos. ¿Qué es lo que sí puedo utilizar? Pensemos en las variables de contenedores, ¿sí? Un contenedor puede ser Kevin 123, eso es una variable, porque el primer elemento, la primera letra de la variable, está utilizando lo que es una letra. Puede ser una letra minúscula, puede ser una letra mayúscula, ¿sí? O algún otro tipo de elemento. En algunas ocasiones, dependiendo de la codificación que tengan, no pueden utilizar, por ejemplo, la letra ñ. La letra ñ, recuerden que todos los lenguajes de programación están utilizando lo que es un UTF en inglés. Por lo tanto, si ustedes quieren empezar a programar en ese tipo de elementos, no van a poder, debido a que el UTF es distinto. Yo recomendaría aquí que no utilicen la letra ñ para nombres de variables, ¿no? O contenedores, ¿sí? Y a partir de aquí ya tenemos algunos tipos de elementos. Voy a generar, por ejemplo, una variable muy sencilla, un contenedor del tipo A, ¿sí? Que contiene un valor entero, un tipo B, que contiene un valor flotante, ¿sí? Un tipo C, que contiene un string. Entre comillados voy a poner la palabra algoritmos, ¿sí? Tengo ahora el archivo algoritmos y posteriormente le doy enter. Vamos a testear cada una de estas líneas. Le doy run y no me genera ningún problema, pero tampoco no hay nada. O sea, no, ¿por qué no existe una salida? Porque se asignó de manera interna dentro de la memoria lo que es
este tipo de elementos. Están almacenados dentro de la memoria y por lo tanto ya están reservado el espacio para que pueda ser utilizado. Pensemos, ¿no?, que yo quiero ya empezar a trabajar con mi primer elemento, quiero hacer una suma, ¿no? Entonces utilizo el comando print, que sirve para imprimir en la pantalla. Le doy print, escribo la sentencia: suma de elementos. Cierro la comilla, pongo un coma y realizo la operación aritmética. A más B. Aquí cuando yo ejecute el comando run, ¿sí?, va a ser la suma de lo que tenga la variable el contenedor A y el contenedor B. Por lo tanto, el resultado debiera de ser 4.4 con un mensaje que se llame la suma de los elementos es. Vamos a modificarlo un poco aquí y pongo el igual, ¿sí?, y me va a dar el resultado de A más B. ¿Sale? Vamos a ver el ejemplo. Vean, aquí tenemos suma de elementos es 4.4, ¿sí?, y se ha resuelto la primera operación. Yo sé que aquí voy a borrar esta parte. Todos quieren saber cómo se hace el Hola Mundo, porque el Hola Mundo es el primer programa. Hola Mundo, ¿no?, en Python, que es el lenguaje de programación que estamos utilizando. Le doy print Hola Mundo, le doy run y ya se escribió aquí Hola Mundo, ¿no? Esa es mi salida. La salida es todo lo que esté contenido dentro de lo que está entre paréntesis, ¿vale? Bueno, hasta aquí cierro mi primer sesión. Ahorita voy a subir la siguiente para ir continuando con lo que queremos mostrarles.